contra la violencia de género. Es un programa que va dirigido contra la violencia machista. Intentamos crear redes para las mujeres migrantes que están viviendo esta violencia. Cada 15 días se emitirá este programa mediante el canal de YouTube de la Asociación de Mujeres de la Otra Orilla. Contamos con un correo electrónico donde puedes contactarnos y contarnos lo que estás pasando. Además puedes seguirnos, suscribirte en redes sociales y poder comunicarte con nosotros mediante chat. Hola, estamos en nuestro segundo programa de La Morada, programa donde pretendemos crear redes para las mujeres migrantes que sufren violencia en el Estado español. En nuestro segundo programa continuaremos con la entrevista de María Galindo, activista feminista boliviana y cofundadora del colectivo Mujeres Creando. María, siempre has sido una defensora de la importancia de la educación y la información para prevenir la violencia. Compártenos sobre las iniciativas que vienen realizando en Mujeres Creando frente a la violencia machista. Esto es también algo muy importante porque de alguna manera las ONGs, y me cansan, nos vienen con el cuentito de que las mujeres sufren violencia porque no conocen sus derechos. Nos vienen con el cuentito de que las mujeres sufren violencia porque no tienen suficiente autoestima. Nos vienen con el cuentito de que las mujeres sufren violencia porque no tienen la capacidad de denunciarla. Esa es una visión de infantilizar a las mujeres, generar una visión revictimizadora que termina culpabilizándolas, pero además descargar una cantidad muy importante de recursos en estupideces. ¿Qué tallercito de empoderamiento? ¿Qué tallercito de autoestima? ¿Qué difusión de derechos? ¿Qué mujer conoce tus derechos? Y cuando una mujer va y denuncia, pues es totalmente revictimizada, mal atendida, menospreciada, etcétera, etcétera. Nosotras creemos que el instrumento principal educativo, que es lo que tú me has preguntado, educativo de prevención de la violencia, es el proceso de emancipación de cada mujer que denuncia violencia, que lo hace de frente y que el carácter público de su trabajo multiplica o contagia una cadena de rebeldía muy importante. Te voy a poner un ejemplo cortito. Nosotras en Radio Deseo tenemos una lista de padres irresponsables que es alegal. ¿Qué quiere decir? Que está prohibida por la ley, pero que nosotras la usamos como instrumento. Nosotras damos el nombre, el apellido, la edad y el lugar de trabajo del hombre que no paga la asistencia familiar. Nos sirve esa lista para que los hombres que paguen salen de la lista que nosotras difundimos. Punto 1. Punto 2. Nos sirve para que los niños, las niñas que escuchan esa lista, leída 5 veces al día por Radio Deseo, puedan interpretar lo que está pasando, porque ese, por ejemplo, es un problema social muy grande en la sociedad boliviana que tiene que ver con la pobreza. Entonces, los niños, las niñas pueden interpretar, preguntarse sobre la irresponsabilidad paterna. Y 4, nos sirve como instrumento para que otras mujeres se atrevan a denunciar. Ahora, obviamente, ¿qué nos dice la justicia penal, la justicia civil, liberal, colonial? Que eso es ilegal, porque tú puedes exponer el nombre de la víctima, entre comillas lo de víctima, pero nunca puedes exponer el nombre del victimador hasta que no esté comprobado su delito. Nosotras, con la denuncia de la madre y la comprobación que hacemos, aunque la justicia no haya reconocido ese caso, porque la justicia es además retardataria, es la más lenta, es burocrática, mientras una mujer es más pobre, menos acceso a la justicia tiene en España, en Bolivia, en China o en Nueva York, y déjense de macanas, porque en este mundo capitalista hay pobreza global, hay pobreza en todas las esquinas, y el estado de bienestar es un cuento, y cada día es un cuento que se precariza más. Entonces, esto sirve para generar una importante conciencia
en el conjunto de la sociedad. Pero sobre todo esto que decía la compañera francesa, que me gusta mucho, pero que nosotras lo decimos hace muchos años, sin ser francesas y sin salir en los periódicos, que la vergüenza cambie de bando. ¿Cómo puedes hacer que la vergüenza cambie de bando? Cuando es el feminicida, el violador, el padre irresponsable, el interpelado, y no la mujer violada, no la madre que se queda con la responsabilidad de las guaguas, como decimos nosotras en Aymara, porque me gusta mucho más el término guaguas, que es un término no sexista, porque no define género, y no nosotras, que cargamos todo el tiempo con una suerte de culpabilización como cortina de fondo de todo el trabajo. Entonces, esto cambia un poco las reglas del juego y nosotras estamos en esto. Son 16 años que venimos difundiendo esta lista de padres irresponsables. Es ilegal. Hay un solo padre irresponsable que se ha atrevido a llevarnos a estrados judiciales para exigirnos que se borre su nombre de allí sin pagar la asistencia familiar. Y quiero decirle a Solidaridad Internacional que era un hombre de izquierda, embajador de Bolivia en Cuba. Que quede claro que la izquierda es machista y patriarcal también. Te quería preguntar, leyendo un poco lo que dices, sabemos que tiene muchos libros publicados, que me expliques un poquito por qué no hay libertad política sin libertad sexual. Hermana, eso es una tela larga de contar, pero aquí tenemos que entender que la violencia machista, para volver al tema grueso, digamos, de lo que tú me has propuesto, de lo que ustedes me han propuesto, es un engranaje fundamental. La violencia machista, las violencias machistas, son un engranaje sistémico fundamental del patriarcado. No son el problema individual, aislado de la persona que sufre violencia. Son un engranaje fundamental del patriarcado y de la posibilidad de que el patriarcado se recicle y pueda continuar, digamos, funcionando. El derecho a ser violento es un derecho que lo reclaman las masculinidades para poder sostener el lugar que el propio patriarcado les ha dado. Entonces, esta comprensión sistémica de la violencia nos hace buscar una cantidad de interpretaciones y de estrategias de lucha que van más allá de la estrategia policíaca judicial, que es la única que el Estado ofrece. Y en ese sentido, el campo de la sexualidad es fundamental porque es un campo político. Las luchas por nuestros cuerpos, es decir, las democracias liberales representativas, entre comillas, pero además capitalistas, que no son democracias, lo que hacen es una política sin cuerpo. Una política sin cuerpo. La única política en relación al cuerpo, a los cuerpos que desarrollan estas democracias, entre comillas, es el control de la reproducción de las mujeres y el control de la sexualidad de las mujeres y de los cuerpos feminizados. Por esa razón, la reflexión de las emancipaciones, de las soberanías de todos los cuerpos, los niños, las niñas, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, etcétera, es una parte fundamental de la lucha contra las violencias, porque además las violencias, en términos jurídicos, están completamente comprimidas. Pero dime si no es violencia el hecho de que tú no puedas conocer tu propio cuerpo y que hayan una serie de, o que tú tengas que conocer y reconocer tu cuerpo únicamente a partir de un papel reproductivo. Las tiranías estéticas, la heterosexualidad obligatoria. Entonces, no hay libertad política si no hay libertad sexual. Esa es la fusión. Ahora, en ese libro, yo lo que he hecho es una investigación sobre el Parlamento boliviano y las nociones sobre hombre y mujer que tienen los y las representantes del pueblo, incluidas las bancadas indígenas, para demostrar cómo sus
ideas son tremendamente conservadoras, tremendamente convencionales, básicas, simplonas, y en manos de esa gente estamos, porque esa es la gente que luego legisla. María, bueno, para ir cerrando la entrevista, te quería preguntar, como sabes, acá hay una población migrante, muchas mujeres que se encuentran solas y muchas viviendo situaciones de violencia machista y no te digo consejos, sino qué actitud deben tomar, porque yo creo que en este tipo de situaciones vale más la actitud, ¿no? ¿Qué le dirías que deben hacer? La población yo le llamo exiliadas del neoliberalismo, porque en realidad es una masa especialmente de mujeres expulsadas de economías neoliberales que no tienen espacio de trabajo acá para que ellas puedan subsistir y cumplir con sus necesidades de vivienda, salud, etcétera, pero al mismo tiempo van a una sociedad que no las acoge como exiliadas, sino que directamente no las acoge, sino que las absorbe dentro de otra estructura neoliberal mucho más asfixiante. Y cuando tú me dices que están viviendo la situación de violencia machista está dada de antemano, porque además estas mujeres están para asumir los cuidados que los hombres de las sociedades allí no quieren asumir, porque si una mujer pudiera compartir los cuidados, como dicen ustedes, de manera equitativa, no necesitaría de una tercera, pero una mujer que quiere ser madre o que tiene a su cuidado a sus padres o a su madre o a su padre sumamente anciano, que no puede ponerlos en una residencia porque no hay residencias suficientes, entonces asume la mano de obra, digamos, entre comillas, barata. Yo creo que lo que hay que hacer y lo único que sirve en cualquier sociedad es organizarse, 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 organizarse. Porque la organización te ayuda a politizarte, porque la organización te ayuda a informarte, porque la organización te dignifica. No te dignifica el Estado, no te dignifica el salario, no te dignifica un empleador o una empleadora, te dignifica la organización. Entonces, lamentablemente, los feminismos en España no han asumido a esta masa importantísima de proletarias, de proletarizadas, de trabajadoras, como una parte fundamental de la estructura y la interpretación social de la forma como está funcionando el patriarcado allí. Entonces, estas compañeras tienen que autoorganizarse e interpelar al feminismo español o a los feminismos españoles. María, desde ya inmensas gracias por atendernos. Esperamos verte pronto. Te mandamos un abrazo que cubra kilómetros y kilómetros y gracias por las enseñanzas y gracias por seguir luchando contra estas violencias machistas. No, la agradecida soy yo, muy, muy agradecida. Pues desde Bolivia les mando un graffiti, detrás de una mujer feliz hay un machista abandonado. Muchas gracias. Chao. Chao.